Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown. El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. No se entra así como así en Mordor. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. ¡Los botones no! ¡Los botones de caramelo no! ¡El Lot quiere a Gordy! Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? El Quimérico Inquilino. Sergio Béliz y Víctor Alvarado. Y conmigo. Saludos cordiales, comienza el Quimérico Inquilino una semana más aquí en Plus Radio. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Bien. Ahí vamos. Ya más que habituados a estar en casa y ahora lo raro es salir a la calle. El habituarse a salir. Ojo. Sí. Es extraño. Hay un sentimiento raro de dices, estoy muy bien aquí en casa ya. Lo único que se me acaba el agua, pero se está bien en casa. Es el síndrome de la cabaña o algo así le llaman, ¿no? O el efecto de la cabaña. De Cabin in the Woods le llaman también. Sí. Es una especie de síndrome de Estocolmo, pero con la casa, ¿no? El efecto los últimos días también lo llaman. Sí. Efecto hogar, sí. Ahora es curioso porque salir es una... O sea, yo el sábado pasado intenté bajar, pues a modo de... Por la mañana no, porque quería salir a correr, pero dije, no voy a salir cuando quieran ellos, voy a salir cuando quiera yo. Y nada, y al final bajé por la tarde y me agobié tanto que me tuve que... O sea, aguanté 15 minutos abajo y me tuve que volver a subir a casa. No duré. Luego, sin embargo, la mañana siguiente, el domingo, sí bajé a correr, estuve corriendo una hora aquí por el centro. Y bien, porque a las 8 todavía no había mucha gente. Ya a partir de las 8:15, 8:30 ya empieza a salir la animalada de su madriguera y ya es un poco más complicado. Da un par de semanas, Mick. Esto es como lo de los gimnasios en enero. Pues sí. Igual. Sí, esto es parecido. Yo al final, ahora bajo como yo entreno, cambié horario hace tiempo y entreno por las tardes. Entonces entreno y bajo a correr después de entrenar. Y pues corro media hora, pero es como que no está uno a gusto, porque tienes que ir esquivando gente por doquier. Carrera de obstáculos. Ahora, Sí, pues una barbaridad. Ahora va a ser al contrario. Antes la gente hacía durante el año la operación bikini de estar morenito, de coger ese moreno en la playa, de coger cuerpo, y ahora es lo contrario. Ahora engorda y ponte blanquito, para que sepan que has estado en casa. Es como, no. Que por cierto no lo estamos pasando un poco por alto, pero vosotros estáis en fase 0 y yo estoy en fase 1. No. Yo puedo hacer lo que quiera también, ¿eh? Bueno, sí, tú... Claro, sí. Yo no tengo habitantes suficientes en este pueblo como para que haya cosas... ¿Pero tú puedes juntarte con personas con un grupos de más de 10 personas? Porque yo sí. ¿Cuentan animales? Personas. ¿Cuentan animales? Yo la verdad es que ahora mismo juntarme con grupos de más de 10 personas no me apetece mucho. No quiero. Bueno, eso aquí también hay cierto miedo, ¿no? Porque, vale, te juntas con un grupo de 10 personas, pero luego a lo mismo acaban las 10 personas contagiadas. Con lo cual, también tu pueblo también, de todas formas, o por lo menos hay ciertas zonas que igual también, bueno... No, mejor quedarse en casa. Todo mi pueblo es maravilloso, hombre. Bueno, a ver, es verdad que yo cuando voy al casar en autobús y tal, o vengo, el paisanaje que me acompaña en ese trayecto... Que no. Son todos maravillosos. Son todos maravillosos. A la gente del casar, a quien apreciamos mucho. Y sobre todo a la gente que nos escucha. Hay arcoiris en los autobuses verdes, hay una música de ambiente maravillosa que te invita a querer dar vueltas en los salsa durante todo el día. Sí. Yo invito a la gente a que es un mundo mágico, es como Narnia, pero mal. O sea, digo, pero bien, perdón. El Casarnia. Lo que yo escuché el otro día es que ahora hay gente que se dedica a hacer fiestas con contagiados. Sí, en Estados Unidos sobre todo. Para inmunizarse al virus. Dios, joder, macho. La varicela, ¿no? A ver, bueno, ahí lo bueno es que, pues se juntan todos los tontos. Sí. De un plumazo. Selección natural. Eso va a haber... Eso. Antes metían alcohol en el ponche y ahora van a meter, el gel en el ponche.
Eso va a ser... Van a meter ponche en el alcohol. Van a meter ponche en el alcohol. Bueno, este año el premio Darwin va a estar disputado. Va a costar. El premio Darwin... Joder. Yo lo único... Va a haber muchos ganadores. Lo único que, bueno, pues nos quedamos este año sin liga de balconing. Es lo único malo de este año, es que la liga de balconing no se va a poder disputar porque creo que no hay test suficientes para poder ir... Igual Magaluf este año va a estar un poco deshabitado, ¿eh? Bueno, ya el Brexit ya también iba a hacer daño igualmente, así que... También. Que antes estábamos hablando del casar y tengo una cosa importante que decir, antes de que no se nos olvide. Atento, Mick, porque vas a tener que gritar próximamente. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify o en YouTube. ¡Suscríbete, joder! ¡Suscríbete! ¡O palo! Pero también os podéis escuchar en directo todos los lunes a partir de las 8 en plusradio.es, en el 107.5 de la FM Radio del Casar, si estás en la zona de Guadalajara y demás, o en el 107.1 en Madrid Sureste, en la zona de Vera del Tajo. Pero, y esto es importante, en adelante no se nos podrá escuchar en el 108 de la FM en toda la Comunidad de Madrid, ni en el 95.7 de Zaragoza, y aquí acaba la aventura en la Comunidad de Madrid a través de las ondas hercianas, pero se nos puede seguir escuchando a través de la página de plusradio.es o a través del podcast. Y bueno, pues a nivel personal, decir que ha sido muy guay el poder emitir en toda la Comunidad de Madrid, pero estas cosas pasan, ¿no? Hoy es un día triste. Es un día triste. En vez de Sunday, Bloody Sunday, Saturday, Bloody Sunday. Bueno, hoy es lunes cuando se emite esto. Hoy es lunes, Monday. Es verdad. Joder, es que... Hoy es lunes, sábado, bueno, al final sí es lo mismo. Si es que es prácticamente lo mismo. Sí, esto ya igual. Sí, todos los días. Todos los días son lunes. Sí, todos los días son lunes, o sábado, si es que... Sí. Bueno, lo que decía, que ha sido... A mí personalmente me ha parecido muy guay, pero sí que he estado viendo, además de otros podcasts también de cine, en concreto Luces en el Horizonte, que también han caído de la emisión en FM, y bueno, pues yo creo que esto es algo que va a pasar ahora. Sí, cae también el tema de la publi y esto se hace insostenible, pero bueno, pues nos pueden seguir escuchando en plusradio.es a través de podcast, pueden escuchar toda la programación de plusradio.es, de plusradio en plusradio.es, a César con bonitos días y con bonitas tardes, a Te Imaginas, y cuando se reincorporen Kernel Panic, Campo Base y demás, pues también estarán por ahí. Oye, un saludo muy fuerte y un besazo a Iria, ¿no? A Iria de Te Imaginas. Se está currando ya todos los Icon-Mix, porque, o sea, con lo fácil que sería hacer uno que fuera ya para toda la cabecera del programa para siempre. Pero no, ellos prefieren hacerte a ti trabajar, Iria, así que nada, oye, yo... Reconozco que estoy pensando en empezar a poner uno genérico, pero estoy hasta los huevos. Si me hubierais hecho caso cuando lo dije, cuando empezó la temporada... Pero por otro lado, mi orgullo... Ha sido bonito. No sé si tragármelo y continuar. En plan, grabándolos tú directamente y diciendo que son inventándote personajes ficticios, ¿no? En plan, no, esto pues lo ha hecho mi prima de Asturias y cosas así. Puede que lo haga. Bueno, pues ya, pero ya te voy a pillar. Si ya te tengo el timbre y el tono de la voz muy escuchado y muy oído. Pero puedo poner voces de... ¡Ay, por favor! Sí, Peggy. ¡Esa voz! Señorita Peggy. Esa voz. A lo mejor lo hago. Hombre, podríamos hacer doblajes de personajes, de actores, ¿no? Y cosas así, famosos. Y doblarme, y vamos, a poner Icon Mix de dobladores. Estaría como eso muy bien. Hacer colaboraciones con dobladores, actores de doblaje. Si se animan, es muy fácil. Tienen que decir Icon Mix, tampoco es... Oye, tú que, o sea, nos tenías que contar algo en referente a nuestro blog, que no nos has dicho todavía. Entonces, sí, bueno, pero en directo, nos dan un ondas en directo, a ver nuestra reacción. No, nada, estaba simplemente organizando publicaciones, no es demasiado. Yo pensaba que tenías que darnos una noticia, en plan de... ¡Buah! Vais a escribir para fotogramas a partir de ahora. No va a pasar eso, ¿no? La respuesta es no.
Joder, No, macho, no, creo que no tiene La pinta. respuesta es no, puto holandés de los cojones. O sea, siempre hay que... Ok. Ok. Bueno, Ok. que esto aquí caemos en barro rápido. Sí, sí, Que venga, vamos a empezar. la semana pasada comentamos la posibilidad de empezar los programas con Con un parecido razonable. parecidos razonables. Ya me empiezo a arrepentir porque no es tan fácil. A ver, bueno, no, o sea, yo vengo a traer uno, pero lo que pasa es que esto es como... Es universal ya, hace mucho tiempo. Pero no penséis que todos los papeles que hace Jude Law los podía hacer Ewan McGregor también. No, pero con parecidos son de los razonables. Pero la gente con la que hablamos. Sobre las películas de ahora. Claro. Claro, Bueno, yo que sé. Actores o directores, si no es como, oye, pues... Sí, claro. Es que Es que claro, es que en las películas que hemos visto, o sea, yo que sé. Pues puedo... Yo tengo uno con Alex Pastor. Bueno, tengo en realidad dos. ¿A vosotros no os parece, esto es jugar a la contra, ¿no os parece que Alex y David no se parecen en nada? En absolutamente nada, nada. Uno de los dos es adoptado, estoy seguro. Y luego Alex Pastor se me parece un poco a Javier Pereira en gordo, o con cara más gorda. Más gorda. Joder, gordo. Bueno, No, el de Alex Pastor tampoco es gordo, pero No. tiene como cara más de pan. no, pero yo creo que es el que no es adoptado es Alex, porque es el que fue a la SCAC. Es el que le pagaron. Es el que le pagaron la escuela. Al Bueno, otro, pero- ¿no? Es curioso porque... Pero, de todas pero formas, David estuvo estudiando en Estados Unidos, ¿eh? Le pagaron Sí. viaje. Pues ves, por eso es adoptado, porque es yankee. Pero es curioso porque si te vas a la en Film Affinity, ves la carrera... Vamos, están los cortos de Alex Pastor, los de Sí, La Ruta La Natural Ruta- y Pacemaker. Pero si te vas a IMDb, también David Pastor también ha hecho otros cortos. La verdad es que yo no los he visto, ¿eh? No los he visto tampoco. He visto los de, vamos, tanto la ruta natural. O sea, la ruta natural lo vi allí en la escuela porque me lo pusieron en la SCAC, pero ya sabes, la SCAC, era cuando eran escándalo todavía, cuando no eran SCAC Films aún. Escándalo. Esa era la gracia, en plan, escándalo. Escándalo. Pues la ruta natural está bien. De hecho, a mí de lo que tiene esta gente, lo que más me interesa es la ruta natural, quizá Peacemaker. Y bueno, a ver, a mí me gusta personalmente, la que más me gusta es Los Últimos Días. Pero también tiene muchas carencias también, ¿eh? No, vamos a ver. Que aquí Personalmente creo que al que vengo- más cariño le tengo creo que es Infectados. A mí... Creo que le tengo mucho cariño a esa peli. Infectados a mí es una película que me da absolutamente lo mismo, macho. A mí en los últimos días me ha costado, ¿eh? Había momentos en los que temía abandonar. A partir... bueno, el tercer acto reconozco que es un poco arduo. O sea, arranca muy bien... también, ¿sabes? Que me hace gracia porque en las películas de esta gente, o sea, quitando Infectados, pues bueno, no conozco a Chris Pine ni a Piper Perabo, pero bueno, o sea, digo de actores Pero secundarios saludos. y tal. Saludos. No, pero que han trabajado con muchos actores secundarios y gente con la que he trabajado yo allí en Barcelona y tal, y que conozco. Entonces, no sé, que me hace ilusión cuando los veo ahí en plan secuencia, en plan, mira, se está ahí, no sé bien. Pero sí, que Los Últimos Días es durita. Sobre todo a partir de el tercer acto empieza a caer un poco en picado. O sea, para mí lo mejor de la película es cuando se le caen los escombros ardiendo a mi amiga Leti. A ver, sí, a ver. Pero, y bueno, la parte del oso también es Es que, de todas formas, en general sus películas son películas que yo creo que están bien, que no puedes decir están mal y que son malas películas. Yo creo que cumplen, que están bien construidas y ya está. Pero es como que les falta un poco de chispa para decir ha sido hora y media provechosa. Yo con Infectados, la construcción de Infectados, o sea, hay ciertas cosas que a nivel de guión dejan que desear, ¿eh? A mí Infectados no me parece que esté mal. Lo que pasa es que... Mal no, es floja, muy floja. Sí, es un poco lo que decíamos, lo que decía ayer yo, que van un poco al aprobado. Que... Yo son Infectados películas... la suspendo, está casi aprobada, pero la tengo... Bueno, yo le pongo un 4. ¿Tú por qué la defiendes, Víctor? A mí me parece... No sabe cómo defenderlo, que no sabe.
No, a mí me parece que son películas bien dirigidas en el sentido de contar algo, es decir, contadas de A a B. Me parece que son películas entretenidas, que son películas que a nivel visual funcionan, son películas que creo, y sobre todo Infectados, creo que a nivel... Es que a mí, yo tengo un problema con los últimos días, y no sé si con Hogar me pasa también, que es la parte de dirección de actores. O sea, como que con eso quizás en las pelis de estos hombres tengo más problemas, y creo que en Infectados, a pesar de que creo que los personajes son tremendamente planos, o sea, quiero decir que son... Ya me dirás. Tremendamente planos. No sé, supongo que también es un interés personal en la parte posapocalíptica que tienen realmente las tres, porque también Hogar creo que casi juega en el apocalipsis, pero es una peli que me entretiene mucho, que creo que funcionan bien y no pasan de correctas, está claro. Y es por eso, por lo que defiendo Infectados. O sea, hay pelis de estas que duran 90 minutos y que al minuto 40 quieres pegarte un tiro. Sí, a mí me parece que es una película que tiene cosas interesantes. Me parece que tiene más cosas interesantes que las dos siguientes. A nivel de realización, de atreverse a hacer más cosas, pero se quedan un poco como en la superficie en general, como que no quieren ir más allá. Entonces, bueno. Es una sensación que luego vas viendo... Son unos directores que, por ejemplo, mueven mucho la cámara. O sea, hay mucho movimiento de cámara, mucho traveling, mucha presentación, mucho ir con el personaje. Joder, y eso que tiro de Peacemaker, por ejemplo, el corto... Bueno, mira, justo Peacemaker no lo he visto, vi lo de la... Joder, pues es como un falso documental, un western falso documental que tiene algo como de ocurrido cerca de su casa y tal, de un tipo, ¿sabes? Y bueno, que es de Alex Pastor. Y va muy cámara en mano, incluso hay un momento en el que van corriendo hacia un par de personajes y la cámara va corriendo con el operador. Pero yo no me refiero tanto a cámara al hombro, sino porque, por ejemplo, siempre utilizan movimientos como muy agresivos. Iba a decir, son muy agresivos con la cámara, y creo que en Hogar es donde peor les funciona. Creo que, sinceramente, en Hogar a mí hay momentos que me parecen absolutamente excesivos, y luego ya cuando entremos creo que hay una secuencia que define por qué defiendo Infectados y no el resto, que la sensación con Infectados es que la cámara se mueve para contar algo y está todo el rato, tiene todo un registro visual para contar algo, y tengo la sensación en los últimos días y en Hogar que la cámara a veces quiere lucirse, y hay momentos que tengo la sensación de artificialidad. Y me meto en una de las secuencias de Hogar, que es el plano secuencia que hay cuando llama por teléfono, cuando Lara llama por teléfono al personaje de Javier Gutiérrez para quedar en el bar, para decirle ya que no quiere que vea a su pareja. Y el problema que tengo con ese plano es que está tan bien construido el espacio de la cocina, de cómo está estructurado todo, que tiene un problema. La casa es una maravilla. Pero tiene un... Sí, no, ese es el tema... Bueno, luego entramos en otros términos. Pero tiene una construcción de espacio muy buena a través de toda la película. Tiene una construcción del espacio muy interesante. El problema con esa secuencia es que la cámara y los personajes tienen unos movimientos que para mí son tremendamente inverosímiles que pasen. Es decir, él se esconde detrás de un sitio y está tan contado el espacio que mi problema es que creo que ese plano secuencia es contraproducente a lo que está saca. contando. Ese plano secuencia te mete en el suspension of disbelief, te saca de la realidad de la secuencia. Es que pasa también. El qué y el cómo a veces no funcionan que a lo mejor la historia que cuentan contada de otra forma funcionaría mejor, o el cómo lo cuentan sería para otro tipo de película, ¿no? Y a eso voy con Infectados. Creo que es para mí es la peli... Pasa, ¿eh? A mí me pasa, también me pasa, sí. A mí, por ejemplo, me pasa que yo, por ejemplo, por eso digo que al final es una cosa absolutamente subjetiva, que es la peli que les veo como más natural. O sea, es como la peli que veo como más natural, más, bueno, cuento la historia, cuento de una forma y soy como un poco sincero a lo que estoy contando. En las otras veo cierta artificiosidad a la hora de puesta en escena y a la hora de contar las cosas. Es absolutamente a nivel personal, o sea, no es...
A mí con infectados es que me pasa justo eso nada más al principio, que ves como un vídeo casero que están en la playa y de repente hacen un movimiento de cámara y el mar se convierte en el cielo azul. Y a mí Sí, nada más empezar con la carretera, ¿verdad? Que Sí. hace como un boom y Y dices... me parece chulo, pero me pareció un poco, nada ¿Para- más verlo, para qué? es un poco vaya sacada de chorra. Claro, Pero- ¿qué estás contando con eso? Sí. O sea, no viene a cuento. Bueno, ¿sabes? es un plano que luego repetirán, porque el plano luego repiten en Hogar cuando el personaje de Javier Gutiérrez llega a la oficina ya en la última parte de la peli, más o menos cuando gira al tercer acto. Y bueno, pero al final es una técnica de dar la vuelta o de generar una especie de movida en Sí, el es un espectador. recurso al final. Es un recurso, pero creo que funciona, por ejemplo, mucho mejor en Hogar que en Infectados. O sea, para mí, por ejemplo, pienso lo mismo. Ese primer plano, me interesa la transición de esos recursos a modo de flashback y me interesa esa transición hacia el cielo, pero no me interesa el plano que después cuentan, porque además tengo la sensación de que técnicamente está mal. O sea, es una especie de... Tengo la sensación de error. O sea, a mí me lleva la sensación de error que Sí. luego no les pasa Sí. en el resto de la película, pero es verdad que estás empezando con un plano que dices, hostia, A mí eso Wow. no sé por qué me sacó un poco ya. Pero bueno, que Sí. son películas en general que, a ver, que tampoco te vas a enfadar mucho si la ves en tu casa. A lo mejor si pagas 10 pavos por ir al cine, dices... Bueno, a ver, a mí "Ah". pagar los 2 pavos en Filmin por Infectados me tocó un poquito... Bueno, pero si la tienes, por ejemplo, en Movistar... Creo que estaba en Movistar también, ¿no? no, sí, ¿no? Infectados, No, Infectados solo bueno, está Está en Filmin, en los últimos días está... es en Prime, donde está los últimos En Prime. días. Pero, bueno, que son películas que se pueden ver, que tampoco son tan terribles. Y quería volver un momento a la Ruta Natural, que la habéis visto los dos, ¿no? Sí, es Vosotros es lo mejor que ha hecho Alex Pastor. A mí me pasa... Tengo un problema con ese corto. ¿A ti te ha gustado, Víctor? Regular. Es decir, regular. El Entre- corto me parece regular. Creo que hay cosas interesantes, pero que no sé si me llega a funcionar del todo. Pero es... A mí me parece que ¿Por qué? funciona bien. Funciona como un tiro. No sé, no conecto con el corto. Pero por eso te digo que son cosas también de... Sí, supongo que a lo subjetivas. mejor me pasa lo mismo con Infectados, que conecto con ese corto por alguna razón. Pero es verdad que no sabría decir muy bien por qué no me funciona exactamente a mí, personalmente, la de... Es decir, no me parece un mal corto, ¿eh? O sea, no quiero decir que me parezca un mal corto. Me parece muy interesante la narratividad que tiene, ¿no? De contar las cosas a la inversa y que la historia siga funcionando Sí. contada al revés, ¿sabes? En función de las imágenes que vamos viendo con ese rewind. Totalmente, pero me dejó algo frío, no sé por qué. No sé por qué me dejó algo frío, no llegué a conectar completamente con el corto. Fue candidata a los premios Goya y ganó el premio a mejor corto internacional en Sundance, que Sí, no sí. está mal. Sí. A mí me parece que el corto funciona, que me parece inteligente, creo que se lleva bien, pero tengo un problema y es que yo he visto Happy End. No sé si vosotros la conocéis, es una película Sí. de Oldrich Lipski del 67, Sí, de sí. la nueva ola checoslovaca, y es lo mismo, pero tropecientos años para atrás. Y es que hay cosas que las copian, que están tal Sí, cual. es muy parecido. Sí. Y yo no sé hasta qué punto estamos hablando de un plagio de casualidad. Es que hay algunas cosas que son... Vamos a ver, esto me molaría comentarlo contigo, porque tú recuerdas, Sergio, que hace años tuvimos como una idea para desarrollar un Los guión últimos días. que luego nunca llegamos a escribir, que sí. era de gente que si salía, no se explicaba muy bien por qué, pero era que gente que cuando salía al exterior moría, pero rollo además de una manera chunga, a modo de, yo qué sé, empieza a explotar en los vasos sanguíneos, no sé, algo del rollo. Y entonces como que no se podía estar en el exterior y la gente tenía que moverse a través de, pues eso, bajo tierra. Y no habíamos visto los últimos días, más que nada, porque yo creo que a lo mejor, los últimos días, ¿de qué año es? De 2013. 2013. Bueno, por sí, a lo mejor fue por ahí cuando hablábamos tú y yo aquello. Sí, Y- incluso un poco después.
Sí, pero no habíamos visto la película en aquel Sí, momento. pero luego también hay otra cosa, que tú cuando te pones a trabajar en esto buscas referencias. Obviamente, sí. Y buscas películas en las que la gente no pueda salir, buscas películas que vayan hacia atrás. Y te sale, y es tan parecido Happy End, pero tan parecido. Además es una película que yo he visto varias veces porque me gusta mucho, y entonces veo el corto y es como, uf, es que hay cosas que son casi tal cual. Entonces, yo recomiendo que se vea antes Happy End, porque me parece que es maravilloso. También estamos hablando de un contexto de corto de escuela, o sea, de escuela de cine y tal, pero que estamos hablando de un contexto más académico. Sí, claro, que muchas veces en la escuela pues te basas en cosas y utilizas referentes para hacer casi lo mismo, y saber que te va a funcionar más o menos bien. Sí. Y esto también le dan una vuelta y tal, pero es que es tan... Claro, al final el valor de la ruta natural es que se ve hacia atrás, que los personajes caminan hacia atrás, los personajes hablan hacia atrás y que la vida del personaje va hacia atrás. Sí, que no es Memento, para que la gente nos entienda, que no es Memento, que son secuencias ordenadas de manera, ¿sabes?, distintas, o sea, pero que, bueno, que eso es otro recurso narrativo. Que es muy inteligente y hay que saber hacerlo, ¿eh? Y yo no le quito mérito a la ruta natural, pero ¡buah! Es que cuando empecé a verlo dije, ¿esto qué? Ni Memento ni Irreversible, ¿no? No, la ruta natural. Es otra cosa. Que, oye, llevamos ya 25 minutillos. Si queréis paramos, escuchamos un poco de música y volvemos y ya nos metemos más de lleno con la película, si os parece, si no, no. No, bueno, pues nada. Lo que tú quieras. Pues me da igual, pues nos vamos a escuchar un poco de música. Y ahora volvemos. El quimérico inquilino. Sergio Béliz, Mick y Víctor Alvarado. Hogar de los hermanos Pastor, película que tenéis en Netflix, protagonizada por Javier Gutiérrez, con Mario Casas también, con Ruth García, con Bruna Cusí, y estábamos haciendo un poco repaso a la filmografía de los hermanos Pastor y lo estaba pensando ahora y no les estamos poniendo demasiado bien, creo. Les estamos metiendo bastante caña. Que yo creo que, pues igual que lo que hemos estado comentando antes y Hogar, no son malas películas y yo personalmente animo a verla, sobre todo Hogar, que es fácil de ver, que no tenéis que pagar por ella, más de lo que ya pagáis por Netflix. Y bueno, no están del todo mal. Si os parece, vamos a contar un poco de qué va. Escuchamos el tráiler y le damos caña. Hogar es la sorprendente e increíble historia de un hombre blanco, heterosexual y de cerca de los 50 que al ver el éxito y la vida de Mario Casas piensa, joder, qué cabrón. Escuchamos el tráiler. Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son 4 paredes, nada más. El puesto que tenemos libre es para gente que empieza. Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija. Tomás, el secreto está en verlas venir. Conocer tus puntos débiles. Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña. Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara. Javier, ¿verdad? Sí, encantado. Igualmente. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Javier, que me hablas ahora mismo. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Estábamos escuchando el tráiler de Hogar, la película de Netflix de la que vamos a hablar hoy. Y un poco, bueno, por empezar, ¿qué os parece así en una frase o dos? De que si la recomendáis o no la recomendáis. Por ejemplo, tú primero, Mick. Yo primero. Pues bueno, a ver, o sea, no está mal. No está mal. Tiene sus cosas. Pero, no sé, a mí es que la historia, a mí me saca. La historia hay un momento en el que me saca y digo, venga, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí se me queda un poco
un poco coja, ¿no? Hay una serie de cosas que es como, a ver, esto, no sé, a mí es que no me convence del todo, o sea, tiene cosas interesantes, ¿no? Y aparte de, con temas de ciertas cosas sociales que trata, pues está bien, deja como a los tópicos también a un lado, que no es la típica peli, ¿sabes? Eso sí es lo que me gusta, ¿no? Que es una peli, bueno, o sea, típica en muchos sentidos. Lo que pasa que, bueno, pues no sé, o sea, hay algo como que se me escapa un poco que no sé muy bien explicar. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Un 6. Bueno, Interesante. Interesante. Es una película interesante. Sí, está aprobada. Es una película interesante, hombre. O sea, quizá bueno, también pues, es una de esas películas que a lo mejor le exiges más, ¿no? Que sí. parece que tienen como algo muy interesante y que además pues está Javier y Mario, que parece que hay presupuesto. A mí se me hace un pelín larga. El ritmo también de la película es que a mí en algunas ocasiones me ha llegado a aburrir un poco. Lo dice como sintiéndose culpable. Sí, o sea, me gustaría, quiero hablar mejor porque creo que es una película reseñable, que tiene cosas que están muy bien y tiene recursos que también pues merecen la pena, pero es que a mí el guión como tal me parece que no se sostiene mucho. Cuando la base del guión, o sea, el error está un poco en el guión, por mucho que el trabajo de después sea sublime, no vamos a conseguir arreglar ese error de cimiento, ¿no? Entonces... Claro. ¿Y tú, Víctor, cuál es tu valoración de la película? Mi problema con la película me pasa lo contrario que con otras, que cuanto más piensas en la peli o más hablas de la peli, más te gusta. Pues con Hogar me pasa un poco al contrario. Es decir, es una película que creo que el problema que tiene es que es un guión un poco inverosímil. Es decir, es un guión muy difícil. Me parece muy difícil de realizar ese guión. Me parece tremendamente difícil de realizar. A mí lo que me gusta, o sea, a mí lo que me gusta de la peli es cómo empieza. O sea, me parece que es muy interesante cómo empieza y creo que es muy interesante cómo construye la atmósfera. O sea, me parece muy guay cómo construye atmósfera. Sí, eso está bien, sí. Y yo creo que le pasa a las tres pelis de estos chicos, que empiezan la primera media hora, suele estar muy bien o suele ser más interesante quizás que el resto de la peli. Es como que la cagan en el tercer acto normalmente, no sé por qué. Pues, aparte que a mí Hogar se me hace un poco previsible, tío, ¿no os pasa? Que sí, bueno, a mitad de la película, un poco ya llegando al tercer acto, es como, no me vais a sorprender. Es previsible porque te la hacen previsible, es que hay muchas cosas y es una de las preguntas que os quería hacer, que yo no sé tampoco cuánta culpa tienen los hermanos Pastor y cuánta culpa tiene Netflix de esto, y nos está haciendo Netflix un poco tontos. Porque me da la sensación de que al final, y bueno, lo hemos hablado alguna vez, la película es que hay muchas cosas que están sobreexplicadas y que hay, por ejemplo, un momento que es una chorrada, ¿no? Pero hay una escena con un perro y no es un spoiler muy grande, ¿no? Pero hay un perro que está ladrando mucho, que está tocando las narices y que se le mata. Y es que se le mata y se muestra que se le ha matado y que se le va a matar como 4 o 5 veces. Y a lo mejor se podía haber resuelto con le voy a matar y está muerto, ya está, punto. No hay que insistir en ello. Es una tontería, no. Pero se utiliza mucho ese recurso y al final, claro, pues es que te lo telegrafían todo. Hay varios puntos, o sea, de hecho... Creo que hay cosas que las juegan mejor o cosas que las juegan peor. Por ejemplo, cuando enseña las fichas y luego hablan de las veces que ha recaído. O sea, sí, a mí eso no me pareció mal, ¿eh? No, por eso digo que hay cosas que creo que funcionan y creo que hay cosas que no. Yo con la peli es que tengo ese problema que... es un poco telefilm. Sí, lo que pasa es que está edulcorado y está construido de una forma que no lo parezca. O sea, al final, claro, a nivel visual, ves que no... Parece la típica película de después de comer de Antena 3 de Engañadas.
¿sabes? Pues... Bueno, es que la historia es un poco ese rollo al final, ¿no? Y es muy... mucha gente habla de películas de los 90, de gente que persigue a... bueno, pues al final es un acosador, Javier Gutiérrez. Sí. Y ahí en los 90 sí que es verdad que había, a principios de los 2000, había mucha peli de este rollo, y las películas de Telefilm de después de comer de los fines de semana de Antena 3 eran un poco eso. Además, el drama y el, entre muy comillas, terror psicológico o thriller psicológico de estos telefilms, que al final son thrillers de burgueses, de gente que vive muy bien, que tiene un piso y que intenta colarse en la casa de otro y que no tiene más. Yo creo que una de las cosas que decía Víctor tiene toda la razón, es que al final es una película como muy chula visualmente, que no sé si la palabra es bonita, pero como muy trabajada en ese aspecto, y que de repente el envoltorio es que lo que hay dentro no me interesa tanto. Yo es como que es algo que, yo qué sé, a mí me daba como un poco de vergüenza ajena. No, hombre. No, hombre, no, yo creo que tampoco, ¿eh? A mí yo creo de todas formas, fíjate, esto la vi la peli con mis padres y fue muy curioso. Mi madre me dice, en Javier Gutiérrez veo al personaje de Vergüenza. Es que es uno de los problemas, es uno de los problemas que tiene. Hay un problema... Y del autor también. Yo veía como parte también del personaje de... No sé si habéis visto el autor. El autor también, sí, es que... Porque es el rollo este de que se empieza como a colar, a ganarse la confianza de los vecinos, a colar como en casa de los vecinos y tal. Pero y era como, esto ya lo he visto, joder. Pero yo no me refiero a las acciones de la historia, sino a las acciones del personaje. Del personaje, es decir, sí. por ejemplo, a mí una cosa que incluso me llegó, fíjate, a molestar. O sea, me llegó a molestar, fue la primera vez que él habla en la reunión de exalcohólicos o drogadictos, o bueno, es alcohólicos más que... Bueno, no, porque también habla la chica de la raya, bueno. El problema... Sí, Julia Molins, que la conozco. El problema de esa secuencia es que, para mí, es que se levanta de la silla. O sea, es decir, la sensación que tengo con la película es... vuelvo a hablar de la artificiosidad a veces del personaje, de la fotografía, o sea, a fotografía me refiero más al movimiento de cámara, que hay un momento de la peli que me llega a molestar los traveling, o sea, hay un momento que la cámara no deja de moverse, y creo que hay momentos que son tremendamente interesantes y tremendamente constructivos, pero hay momentos... Pero igual cuando están utilizados no son los momentos para usar ese tipo de recursos, que hace que no te creas la secuencia. Ese es no creo, vamos, yo también lo veo un poco así. Ese es el tema, que por eso digo que es como el plano en el que se da la vuelta y él va... Lo veo, me pasa lo mismo por eso decía quizás de los últimos días. En los últimos días me pasa igual. Me pasa lo mismo hay cosas que es con movimientos de cámara, y luego la sensación de... Tuve dos problemas con esta peli. Uno, vosotros lo sabéis, a mí, por ejemplo, el cine de Haneke me flipa. Tengo dos directores que me flipan, uno es Haneke y otro es Balagueró, por diferentes cosas. Y tengo un problema con esto, que es... Igualicos, Igualitos. No, pero es curioso porque, primero, la primera peli que hace Haneke en el 89, El séptimo continente, te habla de la publicidad, esos planos del viaje, no sé si era un viaje a Australia, en el que una familia de clase media baja sueña con algo que la publicidad le dice que tiene que soñar. Entonces, con esta peli, que empieza también con ese engaño al espectador de lo que está viendo y la situación en la que está, me pasa lo mismo. Al final habla de lo vacío o lo no vacío que está una persona, o lo tangible, por decirlo de alguna forma, porque al final no deja de tener una familia, un hijo, y él quiere a esa hija modelo, quiere esa casa modelo, habla de eso. Me interesa mucho más cómo cuenta esa reflexión Haneke, me interesa muchísimo más cómo lo habla en ese aspecto. Y a nivel de construcción de película, me interesa mucho más, a pesar de las distancias, pero me interesa mucho más cómo trabaja Balagueró mientras duermes, que cómo trabajan los hermanos Pastor esta película. Es una joya. A eso voy. Entonces, pero narrativamente también estamos hablando de un personaje que entra en una casa e intenta... y ahí, por ejemplo, me saca el portero,
el portero en esta Claro. película, en Hogar, me parece un personaje tremendamente generador de algo que de cierta forma no deja de ser generar... un personaje es que no aporta nada, tío. Es que yo creo que la sensación en ese personaje es crear ese contrapunto con el personaje de Javier Gutiérrez. O sea, al final tú estás odiando tanto a Javier Gutiérrez que necesitas un personaje... Tiene a alguien peor para empatizar con él. Es un parche. Sí, es un es parche. eso, pero es un parche un poco impostado ahí, tío. Es que además, a mí lo que me pasaba con esta película es que veía mucho manual detrás. Y veía mucho el salva al gato, es que lo veía mucho. Save the cat, sí, total. Pero aparte es como... esto es ¿no os un parece salva al gato. que como que todo el plan de Javier Gutiérrez es como un plan perfecto, que no tiene ningún tipo de fisura, que tal, como que no hay lugar a ningún error ahí, de que es como, a ver. O sea, me saca completamente. Es que tío, yo creo que es el gran problema de la película. El problema de la película es que está bastante claro. Los personajes yo creo que están bien construidos, yo creo que está bien construida la motivación, está bien construido todo esto, pero lo que está mal construido es cómo consigue esas cosas, cuál es la estrategia del personaje. Porque es un personaje que... sí que más o menos desde el primer momento ya te están diciendo vale, este tío ha perdido su vida y quiere recuperarla a través de Mario Casas, vale, ok. Sí. Pero ¿cómo sabes que Mario Casas va a actuar de tal manera si tú haces tal? ¿Qué eres? Albus Dumbledore. Es que claro. Es un poco... pareces Gandalf. Claro, que ahí aparte que el personaje es un tipo que si me dices no, es que... digamos que el background de este tipo te ponen en situación de decir, vale, es que no, era un ex policía, un investigador, sí, un privado, psicólogo, claro, en plan alguien que se dedica al cultivo de la mente y tal. A ver, es un publicista, que no me justifica que el tío fuera un puto loco obsesivo neurótico que hubiera tenido un estudio de 200 millones de ramificaciones para ver cómo actuaría otro personaje. Claro. No es eso. Que, o sea, que no se me sostiene. Su último trabajo de publicidad fue un cava con un sombrerito de Papá Noel. Un sombrerito de Papá Noel. Es como, tío, eres un tipo mediocre, ¿sabes? No puede... Un tipo tan mediocre como él no sostiene las acciones que lleva a cabo su personaje, ¿no? Yo creo que es el problema de la película, que eso le pesa mucho y luego al final... pues en el momento en el que ves que está muy bien construido los planos, que la atmósfera está bien, que técnicamente, todo eso, técnicamente y atmosféricamente y tal, está súper guay. Si es que es muy bonita de ver visualmente. Tú estás de acuerdo también conmigo, Víctor. O sea, que tú ves la película y dices, la factura de la película es genial, es la hostia. Pero más que el guión y la construcción de la narrativa no lo es. Sí. Entonces a mí... De hecho, le voy a bajar la nota. Un 3. Cuanto más hablo de ella, peor se me va. Sí, pero eso es curioso y yo creo que es algo también que me parece positivo de la película. Y es que es verdad que en cuanto te terminas la película, te paras y lo piensas, dices, no funcionan cosas. Pero según la estás viendo... sí que te las puedes comer, sí que te las llegas a comer. Pero yo hago unas momentos hay puntuales que decía, esto no... Hay algunas cosas que es normal que te pueda sacar. También es verdad que es una película en la que tienes que entrar y tienes que aceptar las reglas del juego o si no, ya vas a estar fuera todo el rato. Pero es verdad que es una película, a mí me pasó que, es un poco lo que le pasa a Víctor, ¿no? Que cuanto más hablo de ella o cuanto más reflexiono sobre ella, más defectos le veo. Y defectos que a lo mejor en ese momento me los comí y que los acepté. Y yo creo que es también pues una marca de Netflix de película, de verla en hora y media, hora y pico y a otra cosa. Ya está, venga, siguiente. Y de esta película me olvido. Bueno, es que es también... es que venimos, por ejemplo, venimos de Oliver los últimos días... Ya, claro, es que vaya los programas más dispares. Pero claro, pero ahí es muy, muy necesario al final separar. O sea, al final las pelis estas son lo que son, Oliver Laxas son lo que son. Y no, es que venimos de la verdad prácticamente absoluta con Oliver Laxas, ¿sabes? De repente a esto, que es como... O sea, y teniendo en cuenta luego, pues eso, rollo en los últimos días. Que a mí en su momento, los últimos días, yo cuando la vi en su momento no me pareció tan mal como ahora. Que ahora también la he vuelto a ver y me han ido, se me han ido relajando un montón ahora de que cosas. Lo dices, ahora que dices que en su momento no te pareció tan mal, ¿no os parece que ha envejecido un poco mal? Ha envejecido fatal. El CGI es... Hoy día
da aspecto de ser una película presuntuosa, como de haberla hecho en un momento, como que si la hubieran hecho en un momento de bonanza, hubiera sido a lo mejor una película con una factura mucho mejor que la que realmente luego ha quedado, ¿no? Y mira que es una película que yo la veo y es como, reconozco un montón de lugares y, o sea, hay escenas rodadas al lado de mi casa cuando vivía en Barcelona y es como lo veo y tal, y es como, hostia, mira qué guay y tal, no sé qué. Pero claro, a la par digo, o sea, por ahí he pasado yo y eso no podía pasar. Bueno, ¿sabes? pero ahí hay que tener mucho cuidado. El otro día estaba escuchando Todopoderosos y hablaban de Vicky Cristina Barcelona y que mucha gente no le gustó porque pensaba que había cosas que pasaban que como conoce el territorio, como conoce ciertas cosas, no pueden pasar. Y con eso hay que tener cuidado porque eso tampoco es justo, digamos, para la peli. Como por ejemplo, es una tontuna, La Casa de Papel, pues la parte exterior está rodada en Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, pero el sitio no está ahí. Es como bueno, en La Casa de Papel, da igual, tampoco quiero meterme en La Casa de Papel, pero bueno. Le dedicamos más tiempo de lo necesario ya. Eso, ya. No, bueno, ya le hemos dedicado un programa, ya no es... Vaya programa hater nos está saliendo. No, mira, o sea, yo por poner cosas positivas, o sea, desde que me he afeitado... Para mí, yo creo que donde mejor se trabaja es en algunos momentos de lo que hablaba de la atmósfera, de algunos momentos de realización creo que son interesantes, creo que algunas cosas son un poco académicas o de manual, cosa que tampoco es mala, pero con algunos tipos de plano creo que funcionan cosas bien. La música de Lucas Vidal, creo que la construcción es uno de los aciertos, sí. Creo que la construcción o el envoltorio, todo lo que pasa y cómo está, excepto para mí algunos momentos de movimiento de cámara, creo que está muy conseguida y que al final, pues bueno, pues tiene su construcción y funciona en ese sentido. No sé si, por ejemplo, hubiera funcionado mejor también si se hubiera metido más otra vez, porque, por ejemplo, a la familia que tenía él se la pasa ya por alto, es decir, al final utiliza al hijo al principio, el hijo ya, pues como si no quiere saber. Entonces, yo no sé si tengo ese problema y al final se va resolviendo y todo se resuelve así, que es así como el portero es un poco un parche, no sé si todos los personajes son parches. Es que no hay tengo mucho, muy claro, hay mucho parche. Porque al final la sensación que tienes con el personaje de Lara, por ejemplo, es que está ahí para que funcione como un objetivo, pero no sé si funciona tanto como por sí solo. Y la familia anterior, tanto su mujer, como la mujer anterior, como el hijo anterior, no sé si funcionan para que el espectador sienta esa aversión hacia el personaje de Javier Gutiérrez, pero no sirven para más. O sea, es decir, para ese primer motor de quiero un cambio, quiero esto... Son como unos catalizadores que están puestos ahí para eso, ¿sabes? Que es como... Bueno, y te presentan también el personaje, de dónde viene, qué es lo que tiene, qué es lo que tenía cuando le iba bien, antes, y ahora de repente pues tiene a un hijo gordinflas que se meten con él en el instituto, pues claro... Pero es cuando descubre, o sea, quizás es el momento en el que él descubre lo que tiene. O sea, cuando lo pierde, ¿no? O sea, hay ese motor de cuando pierdes lo que tienes, claro. es el momento... Creo que, por ejemplo, está muy bien... Es que creo que esa primera hora está muy bien construida. Esa transición de la antigua casa a la nueva casa. Arranca bien, todo sí. eso? Los arranques... Esta gente los primeros actos los desarrollan bastante bien. Lo que pasa es que se van yendo poco a poco... para abajo. Y a mí el momento más hacia el final, cuando Javier Gutiérrez se vuelve un poco loco y empieza a ver un poco más de Vidillami, no me parece que esté mal, o sea, me parece que el pulso, que el ritmo está guay. Sí. O sea, no me parece tampoco tan terrible. Así que es más que al final del segundo acto, es como la mitad del segundo acto. Ahí luego empieza a remontar. Hay un momento... en el punto medio, sí, más o menos. De hecho, cuando empieza a aparecer por ahí el jardinero, que a mí me parece pues eso, un parche y que es un salva al gato, es un personaje que sirve para, vale, ahora vamos a odiar más al jardinero que a Javier Gutiérrez y así me voy a encariñar un poco con él porque va a tener un momento como de redimirse, vale, guay.
no me gusta el jardinero, pero a partir de ahí me parece más interesante el personaje de Javier Gutiérrez. No por el jardinero, sino por otras cosas que ocurren. Y por cómo empieza, porque ahí también es cuando empiezas a ver que su estrategia está un poco más depurada, que no va tan de forma aleatoria, que dices esto por qué lo hace y con qué objetivo y cómo le sale bien. O sea, hay ciertos detalles, tío. O sea, yo, por ejemplo, el tema de lo del correo, el correo del teléfono, de mandar un correo a su pareja y tal, o sea, en el sentido de que coge el móvil y le manda un correo a Bruna Cusí, que es como, ¿quién manda un mail a su pareja desde el móvil? O sea, es como, ¿en qué momento? ¿Cómo te crees eso? Yo estaba viendo eso y decía, es imposible que me coma esto. O sea, cuando le pide ayuda a través del Claro. correo también, de por favor, ven a ayudarme, y te manda ¿Qué es eso, tío? un correo que a lo mejor lo ve dentro de 4 días. O sea, yo hay veces que veo el correo en el momento, o hay veces que veo el correo 2 días después. Bueno, Es que, o sea, también, a ver, por poner a lo mejor una credibilidad a eso, que para mí no funciona, que creo que no funciona. Pero Abogado del diablo. por poner una credibilidad, es verdad que estás hablando de una persona que debería mirar constantemente el correo, estamos hablando de un codirector de una empresa, y el otro puede estar mirando el correo porque está buscando trabajo. O sea, me refiero a que al final, pues bueno, pues son cosas que están ahí, pero están, supongo, explicadas de aquella manera. Es justillo, es justillo. También habría que haberle hecho una autopsia, ¿no? No sé. Digo yo. Sí, a Mario Casas. Sí, sí. Ah, bueno. Ya, vamos a ver. Es como, y aparte, tío, hay una cosa spoiler. que... Lo que más me toca las narices de esto es como que el mal vence al bien de una manera sencillísima. No hay ningún tipo... O sea, no sé, no hay una oposición fuerte. Es como que... Bueno, pues vale, pues ya está. Pero, pues a mí personalmente eso me parece guay de la película. Me parece que es la parte... Demasiada facilidad. De acuerdo, pero que el mal venza al bien con facilidad suele ser lo que ocurre en la vida real también. Que, coño, pero es que estamos no en la se vida encuentra... real. Estamos en una ficción. Sí, bueno, pero quiero decir que... Es lo que o sea, al final las problemáticas y ese contraste entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien son lo que nos sustentan las ficciones. Pero yo creo que no es una película que hable de eso, sino que habla más de ponerte en el punto de vista de un tío que es muy desagradable y que no vas a empatizar con él. Y es muy difícil que una película así funcione, y por eso tiene tantos problemas, porque es que, ser capaz de que te guste el personaje de Javier Gutiérrez es muy difícil. Y es más fácil que te saque, es más fácil que no compres cosas porque estás fuera. Entonces, en ese sentido me parece una peli arriesgada y que no les ha salido del todo bien. Yo creo que ahí, fíjate, o sea, según lo dices, quizás, joder, al final es verdad que viéndolo, pues ves, es más fácil, ¿no? Que hay que hacerlo, lógicamente a la hora de hacer difícil la peli, hacerlo, es tremendamente difícil, pero quizás es la sensación de, hablabas tú, Mick, de lo de la facilidad del bien y del mal. Es que el problema es quizás el punto de vista. No sé si la sensación al final estás tanto y el punto de vista es tan cerrado hacia que lógicamente supongo que lo querían hacer así para contar exactamente toda la trascendencia, luego las denotaciones que puede sacar de todo lo que hace Javier Gutiérrez. Pero la sensación es que el personaje de Mario Casas, tú deberías sentir hasta, o sea, no sé cómo... agobios, o sea, deberías sentir algo hacia el personaje de Mario Casas que yo tengo la sensación de que no sientes. O sea, en el sentido de que le están quitando todo, absolutamente todo. Y una ansiedad, que tengo la sensación que no está bien contada, la parte del personaje de él. Que la focalización es tan fuerte en el personaje de Javier Gutiérrez que no sé si el resto... muy centrado en Javier, sí. Se queda demasiado a medio gas todo el resto de personajes. Es mi sensación. Sí. Oye, ¿os parece que hagamos otro paroncillo y sigamos hablando de esto? Porque no hemos hablado además de los actores, de cómo está Mario Casas, de cómo está Javier Gutiérrez, y bueno, tenemos gente muy fans. Natalia Ferreira, que nos ha preguntado... Muy fans. Me encanta fans. Cuando alguien dice fans. Sí, en singular, pero usar el plural de fans. Sí. Eso es lo mejor que ha dado el mundo.
Que nos vamos a escuchar un poco de música. Ahora volvemos. El Quimérico Inquilino. Sergio Vélez Mick y Víctor Alvarado. Y volvemos en este programa que nos está quedando muy hater. El programa pasado nos quedó muy gafapasta y hay como mucho odio. Y no está bien. Bueno, para cauterizar un poco el odio, antes de nada has mencionado un par de veces Sergio Salva al Gato. Entonces, para el que no tal, pues este es el libro, el de Blake Snyder, Salva al Gato. Es un manual de guión por antonomasia. Y es como si queréis trabajar en guiones, está bien que os lo leáis, luego hacer lo que os haga de los cojones, pero antes... El de sonido te va a pegar con un palo como sigas dándole al librito. ¡Suscríbete, joder! ¡O palo! Es un libro que es un manual que, bueno, todo el mundo lo utiliza. Luego es verdad que también está muy enfocado a cine bastante comercial. Muy del palo de lo que estamos viendo hoy, ¿no? De este cine, no voy a decir facilón, pero sí son como cosas que siempre funcionan, que siempre salen en todas las películas de palometeras, blockbuster. Dilo, facilón, puedes decirlo. Sí, o sea, que luego, joder, hay películas que siguen este manual que son maravillosas, no le quito, pero sí que es verdad que muchas veces cuando se utilizan estos manuales, sea este de Salva al Gato o cualquier otro, si se sigue muy al pie de la letra, cuando se sigue muy al pie de la letra, a veces se ven las costuras y se ve lo que va a pasar y sabes que dentro de 3 minutos va a haber un cambio y... Pero eso también es verdad que a lo mejor lo podemos saber, o sea, decir, la gente que haya estudiado cine, la gente que vea cine de otra forma. Es verdad que yo creo que al espectador normal también le pasa, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no define exactamente la palabra para lo que está pasando. O sea, yo creo que sí que te das cuenta de aquí me va a hacer el truco. No sabes cómo se llama, no sabes para qué sirve, pero anticipas lo que va a pasar. Y en esta película, bueno, un poco lo que decíamos antes, el sobreexplicar, cómo dirigen las miradas a veces, que dices, joder, es que me estás explicando que Mario Casas está escuchando a Javier Gutiérrez y se está sintiendo identificado y se está sintiendo mal y dices, vale, que me lo puedes hacer una vez, pero si me lo vas a hacer siempre, me estás llamando tonto. Y sí, es que yo creo que pues yo por lo menos me sentía como si a un perrito le llevas por ahí, le te tiras como una pelota, algo un poco en plan de venga, tontito, venga, ¿sabes? Era como, tío, no, o sea, me estás tratando de imbécil. La sobreexplicación, de todas formas, eso a veces se aleja un poco de lo que los directores a veces pueden querer, porque a lo mejor que luego hay mucha gente detrás, hay muchas empresas detrás que al final son las que de verdad piensan. Bueno, desgraciadamente hay mucha gente también que lo piensa también dentro del mundillo, o sea que me parece un error, que es el público hay que dárselo absolutamente mascado. El problema, entraríamos en la reflexión, en otra reflexión. Pero... Sí, no sé cuánto de esto hay también de la sombra de Netflix. Que Netflix pida ciertas cosas, que Netflix... Es que al final... También es esto, raro porque... Es el problema de esto, de que vemos las películas con el móvil al lado y mirando Instagram. Entonces te lo tienen que explicar todo. El gran problema, si yo veo el gran problema también que le veo a esto, es que no empatiza uno con el protagonista ni para Dios. Pero es que no puedes empatizar con él. Es que es imposible. No puedes empatizar con un hijo de puta asqueroso. Realmente está hecho para que empatices con Mario Casas, que es lo que digo, que la sensación es... El error es que yo creo que tampoco empatizas con Mario Casas. Pero que no encuentro... O sea, las motivaciones no las encuentro muy bien. Yo personalmente las motivaciones sí que las entiendo. Al final es un tío pues blanco, heterosexual, que con 50 años que se encuentra que no tiene el trabajo de siempre, que le están haciendo contratos de mierda y de repente se encuentra con que hay un chaval que tiene 30 y pocos años que lo está petando y que ahora tiene su casa y dice, hostia, yo quiero que me devuelvas mi casa, yo quiero recuperar eso. Te voy a robar tu vida. A mí, por ejemplo, eso, o sea, son cosas... que me parece y que tratan las 3 pelis que al final hablan de las personas, del hogar y siempre de la dificultad o del mundo que les rodea si les sacas de un poco su normalidad. Y yo creo que al final esta peli habla de cosas interesantes por debajo que te pueden llevar a reflexionar, porque ya no solo es una persona de 50 años
en el que le están haciendo entrevistas de personas de 30 que le están dejando en la mierda, por decirlo de alguna forma. Y de 22. Con una condescendencia que no deja de ser a veces una realidad que puede pensar una persona. Y que también creo que es interesante cuando habla del tema de la familia. Creo que es interesante no solo el trabajo, sino qué es lo que significa una familia o qué es la familia ideal, cómo una persona de clase alta si le pones como una clase media. Creo que hay términos que están ahí que son interesantes, a mí me parecen interesantes. Y además que hablan de una sociedad que es muy nuestra. De hecho, en una entrevista los dos decían que enseguida pensaron que esta película tenía que ser rodada en España, que no hubiese funcionado igual en Estados Unidos, porque en Estados Unidos han sufrido la crisis de otro modo, pero no tanto en el sentido de señores de 50 años que están cerca de la jubilación y que de repente se encuentran en la calle y que tienen que volver otra vez atrás, y que tienen que volver al trabajo de los niños que acaban de salir de la carrera. Y me parece que es una reflexión muy interesante, sí, y que retrata muy bien lo que nos está pasando ahora. También habla mucho de la envidia, yo creo. La envidia, eso te iba a decir, sí. Es que a ver, nos puede gustar más o menos Mario Casas, pero es un tío y yo creo que en ese sentido está muy bien escogido ese personaje. A lo mejor si hubiesen cogido otro actor, no hubiese funcionado tan bien. Pero Mario Casas es un tío que despierta mucha envidia. Venga, yo vengo ahora aquí a defender a Mario Casas. Sí. A mí no me parece... Voy a defender a Mario Casas. Me parece que es un actor que no es tan polivalente como Javier Gutiérrez. Es un actor que necesita a un Javier Gutiérrez para apoyarse, necesita a un director como Alex de la Iglesia para que saque lo mejor de él. Sí, entonces, pero con el tiempo es un chico que ha aprendido. Sí, está mejorado un montón. Ha mejorado un montón y yo ahora le valoro, o sea, le tomo mucho más en serio que años antes, que pues me caía como una patada en la entrepierna. Y sin embargo, pues no me parecía un buen actor. Sin embargo, creo que ha crecido bastante como Pero fíjate como lo que has intérprete. dicho. Fíjate lo que has dicho, que me caía como una patada en la entrepierna por ser un mal actor. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es un tío que caía mal, pero también a mí me caía mal por ser mal actor. O sea, también es verdad que los papeles a los que nos tenían acostumbrados con ese perfil, o sea, los hombres de Paco daban ganas de abrirle la cabeza con una piedra. Pero creo que el odio radica más en los personajes que ha hecho. También, más allá de la actuación, o sea, el odio radica más por ahí. Creo de todas formas... Pero a mí me cae... O sea, él personalmente a mí me cae bien. Y su hermano también. Y su hermano también, sí. Me caen bien. Pero yo estoy muy de acuerdo con la parte con Mick. Creo que en esta película, de todas formas, es que creo que la dupla... Yo creo que Mario Casas está bien, en tanto en cuanto creo que Javier Gutiérrez está un poco más bajo de lo que suele ser. Suena como muy mal, pero, o sea, a mí, por ejemplo, me interesa mucho en la película Toro. Me interesa Mario Casas en esa película. Creo que ha hecho películas en las que es bastante más interesante. Mi Gran Noche creo que funciona muy bien. Mario Casas funciona... A mí me gustó bastante en Contratiempo, por ejemplo. Contratiempo me parece una peli... Creo que en los últimos años... Reseñable. Está cogiendo papeles o está... No sé si más adecuados a él y a su forma de actuar, pero que creo que son interesantes. No sé si Luces de Neón es la que está en... Carne de neón, la del prostíbulo. De Paco Cabezas, sí. Creo que ahí está interesante el personaje no está mal. En general, Carne de Neón no está muy bien tratada por la crítica, pero a mí es una película que me parece bastante interesante. Tiene mucho de Guy Ritchie también, pero bueno. Creo que es interesante la trayectoria, que yo creo que al final se ha destapado un poco haciendo algunas pelis en las que Mario Casas pues funciona mejor. Del resto de personajes en esta peli, en el sentido del resto de actores, no, o sea, los actores no están mal en esta peli en Hogar, están bien. Cumplen todos. Cumplen todos. Sí, no hay ninguno que despunte. Sí. O sea, fíjate que a mí, por ejemplo, me interesa casi más a lo mejor Bruna Cusí que
que Mario Casas o Javier Gutiérrez en esa peli. Bruna Cusí, es que al final son actorazos, son actores muy buenos. Bruna Cusí y Ruth García es verdad que son actrices que están como muy tapadas en general y que no tienen grandes papeles de la leche, pero joder, Bruna Cusí, estamos hablando de la actriz de Verano 93, Ruth García de Tarde para la ira, ¿no? Funcionan muy bien y yo creo que además son realmente en la peli son con los dos personajes, los personajes femeninos. Es muy curioso cómo están tratados los personajes femeninos y los personajes masculinos en esta peli, pero que funcionan muy bien los personajes femeninos a nivel de para que el espectador tenga algo en lo que apoyarse, porque al final tú estás apoyándote en los dos personajes de las mujeres para que algo te lleve a positivo, porque si no es una amalgama de mal y de odio hacia los personajes masculinos. Menos a Mario Casas, o sea, como personaje, el personaje de Mario Casas. Pero que es verdad que, bueno, pues el personaje de Casas se tambalea en lo que sientes por él durante la peli y posiblemente los personajes femeninos son los que refuercen el lado positivo. Positivo o en los que te puedes apoyar como espectador. Es que al final se vende, y entiendo por qué se hace así, se vende que es una película con Mario Casas, pero es que vale, no es la película de Mario Casas, es con Mario Casas. Da muy como un papel secundario, aparece muy poco, y yo creo que cuando aparece solo, y en algunos momentos en los que se tiene que desgarrar y tal, flojea un poco más, pero yo creo que es un tío que es muy inteligente y que se apoya muy bien en Javier Gutiérrez. Yo creo que Javier Gutiérrez es verdad que no es el papel de su vida, pero tampoco me parece que esté mal. Yo creo que cumple, funciona, que cumple. Es que yo creo que a Javier Gutiérrez le puedes poner a hacer cualquier papel y te lo saca. Sí, es que Javier Gutiérrez es demasiado bueno. ¿No os parece que es un poco el Christoph Waltz español? Pues mira, ahora que lo has dicho, en nuestros parecidos razonables. No tanto. No físicamente. Sino pero ese perfil de actor, pues de bueno, actor podría funcionar. Podría funcionar como los papeles de Christoph Waltz. Y fíjate que no tanto. Es que a mí, o sea, supongo que al contrario que casi todo el mundo, que Christoph Waltz le lleva a ciertas Malditos Bastardos. A Malditos Bastardos, posiblemente. A mí es que me lleva absolutamente al Teorema Cero. O sea, a mí es que me lleva a Terry Gilliam al Teorema Cero, que para mí es una de mis pelis que a mí me fascinan. A nivel, posiblemente, que también es subjetivo y por eso vuelvo a decir que Carriers me interesa más. Que al final, muchas veces, de hecho, yo creo que además a Mick y a mí nos pasa que siempre lo hemos dicho, que a nosotros nos ponen un mundo posapocalíptico y nos ponen el espacio y ya hay una parte que nos gana. Otra cosa es luego lo que se cuente. Esos contextos. Sí. Pero nos gustan mucho los contextos. Sí. Zero Theorem. Quizás por eso a mí me cuesta mucho imaginar, o sea, cuando hacéis la conexión entre Javier Gutiérrez y Christoph Waltz. Que a mí me voy a Zero Theorem y me parecen registros muy diferentes. Me parecen, pero es verdad que Christoph Waltz en The Zero Theorem es un papel completamente aparte de todo lo que ha hecho Christoph Waltz. Sí, totalmente. Digo que a mí, yo muy subjetivamente me voy ahí. Entonces me cuesta conectar la conexión. Me cuesta mucho salirme de... Yo me voy como a un dios salvaje. Exacto, es que yo me voy a un dios salvaje también. Me voy a Polanski, sí. Yo me voy a un dios salvaje también. Y ahí me recuerda, ese es un papel que podría hacer Javier Gutiérrez, pero vamos. Bueno, yo qué sé, en Django también lo podría hacer Javier Gutiérrez, el papel de Wolf. Y Wolf podría estar en Vergüenza, por ejemplo. Django, que ese papel que hace Christoph Waltz en Django, que es uno de los personajes de Hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora. Sí. Está inspirado en ese personaje. De todas formas, también os digo una cosa, que Christoph Waltz puede hacer hasta lo que quiera. Del bebé de la semilla del diablo. O sea, realmente Christoph Waltz te hace de bebé y te crees que es un bebé. O sea, da igual. O sea, hace pan casero y también lo hace bien. O hace Punky Brewster y hace de ella y lo hace bien también. O de Brandon, o incluso del perro. Que Punky va a hacerlo Brewster. bien. O sea, da igual, es que te lo vas a creer.
Punky Brewster, que no lo dicen, no se dice mucho, pero la actriz luego sufrió gigantomastia, Sí, aprovechó pero- para hacer películas porno y luego se operó y se redujo el pecho. Y esto es el comentario necesario. Pero luego salía en Sabrina, la serie Sí, de Sabrina. pero se redujo el pecho antes. Porque sí. si no, no cabía, creo. De hecho, el gato era parte de lo que tenían dentro del pecho. El gato de Sabrina estaba dentro de los pechos de ella. Tenía Sabrina dentro también. Oye, tengo ganas de que veáis Bajo Cero, Hablando de Quílez. hablando de Javier Gutiérrez, no de Quílez. No iba a mencionar, bueno, o sea, que la película es de Suisse, pero que hablando de Javier Gutiérrez, que me gusta entre lo que va a salir este año de Javier Gutiérrez, Hogar, y luego lo próximo es Bajo Cero, pues yo me quedo Y, con Bajo joder, Cero. y en vergüenza yo la última temporada todavía no la he visto. Es que yo tampoco. Yo la última temporada no la he visto, las dos anteriores me parecieron maravillosas y es que estoy deseando ver la tercera, a ver si tengo un hueco, pero luego tienes, es que, ¿cómo se llama esta? La Isla Mínima, que me parece maravillosa, el autor, es que... Pero, por ejemplo... Águila Roja, que no le gusta Águila Roja. Pero Alberto Rodríguez, por ejemplo, construye mucho mejor la relación de personajes en la que le da una importancia, también posiblemente por el guión y por los otros personajes. Pero, por ejemplo, me parece muy interesante cómo está expuesto Javier Gutiérrez dentro de la historia. En Vergüenza también creo que funcionan bien los personajes de alrededor, muy bien, de hecho. Pero es verdad que al final Javier Gutiérrez es un personaje o un actor en las que las películas, y en Hogar es como absolutamente evidente, que todo alrededor es como... funciona en su gravedad. Es decir, es como un centro en lo que alrededor se mueve. Posiblemente porque al final... Además es muy curioso porque es un actor que es muy pequeñín, pero es que es impresionante lo que llena. Sí, y además al lado de Mario Casas, que está enorme en esta... Pero es como... Es que Mario Casas se ha puesto muy tocho, tío. En esta película mucho. Pero bueno. Además venía de la película esta, ¿cómo se llama? El fotógrafo de Madhausen. De Madhausen con Macarena. No la he visto, mira, me la voy a ver. Hombre. Que sale esquelético y de repente en esta se convierte pero como en la roca casi. Dwayne Houses se va a llamar ahora. Dwayne Houses. Que, por cierto, no lo hemos comentado, uno de los referentes, o una de las películas que te sugiere al ver Hogar, que es Parásitos. Sí, yo no lo... Justo cuando hablábamos antes en concreto de La Casa, he estado a punto de decirlo, porque además también. con el plano ese de que hablaba Víctor de la llamada telefónica, hay un movimiento de cámara que pretende ser Bong Joon-ho y no lo es. Es que estamos hablando de posiblemente una de las mejores pelis. Yo lo voy a decir literal, o sea, Parásitos, vamos a hablar posiblemente y con el tiempo, va a ser una de las pelis de la historia. Es que, claro, esto es lo de siempre. Cuando sale una peli que te hace todo el daño del mundo a la tuya, por comparativa. Y eso, a veces es difícil, ¿eh? Porque además este guión yo creo que estaba escrito, el de Hogar, creo que lo tenían ya pensado desde hacía bastante tiempo, que no es algo que se les haya ocurrido después de haber Parásitos. O sea que te hace muchísimo más daño todavía, ¿no? Porque... Sí. Bueno, esto va por rachas. Al final está claro que cuando aparece una peli... de un estilo... Es verdad que en los últimos 20 años, quizás, con todo lo que ha sido el home invasion en el terror y tal, es verdad que de repente se ha convertido el terror no en lo que está fuera, sino en lo que está dentro, que es Hogar. Al final funciona también de ese lado. Y por ahí es como interesante, pero que al final no dejan los tiempos, al final repiten, por una razón u otra, repiten un poco los temas, porque de repente es interesante que no paras de escuchar, por ejemplo, anuncios de alarmas en casa o cosas así. O sea, al final es verdad, y dentro de unos años ya hay pelis, pero dentro de unos años estoy convencido que va a haber una liada con el tema del ciberbullying, de la sustracción de identidad en internet y cosas así. Se va a trabajar internet en las pelis de terror. Hay una que está en Netflix que es interesante, que es Cam, que es de una chica que hace shows por webcam, y ya se está empezando a tocar mucho el tema de las identidades, que ya se ha hecho,
Tengo yo una idea para un guión de largo sobre ese tema y... Al final es curioso, al final, y esta habla un poco de lo mismo, de la identidad. Es que al final es quiénes somos o qué... Y yo creo que es, bueno, por eso digo que trata temas interesantes, en los que si te pones a reflexionar son interesantes, pero yo creo que es más interesante pensar en ello que cómo está en la peli, cómo está reflejado en la peli. Entonces, sí. Y es una de las cosas también a las que te lleva a Parásitos, que es verdad que Parásitos está mucho mejor construida y demás, pero a lo que te lleva las reflexiones posteriores también es muy interesante. Y luego, no sé si habéis visto también Borgman, una película holandesa. ¡Oh, maravillosa! Y también la vimos en Sitges y ganó el Sitges aquel año. Estábamos con Lu y muy, muy interesante. Maravillosa. Y a mí también me recordaba un poco. Esta historia es, bueno, quiere dar a entender que es un incubo, ¿no? Y es que Hogar no deja de ser algo parecido, porque al final también es verdad que no se toca ese tema, pero la parte sexual de esta película, de un hombre que entra dentro de la casa y que al final consigue engañar a la mujer, tiene mucho que ver con estas historias de incubos y del maligno que viene y de todas estas cosas, que es verdad que bueno, pues es que al final queda como muy en la superficie y no entran y hubiese podido ser muy interesante. Ahí, por ejemplo, a nivel visual creo que juega muy bien. Creo que es muy interesante la luz, cómo va cambiando la luz en la casa la casa principal, cómo se va construyendo todo eso. Y es muy interesante, hablaba también antes del cambio de casa de la familia del personaje de Javier Gutiérrez. Muy interesante porque de repente la otra casa pierde la luz, pierde completamente la luz, ya no hay ventanas. Parece casi la casa de Torrente, en Torrente 1. Sí, pero es verdad, es ese tipo de casa que oscura. luego, bueno, juega ese recurso que lo juega al final con el goteo del agua. Juega ese plano final que creo que es que luego tienen cositas de esas que dices, joder, es que en el fondo... Le voy a subir la nota. Vamos a subir la nota. Lo podéis hacer mejor, coño. Y son cosas interesantes. Es interesante cómo está construida la escena en la que Lara habla con Javier, que le dice ya que el personaje que hace Mario Casas pues quiere que le deje de ver. Es interesante cómo está construido con los aires cambiados y cuando ya entran en la conversación en la que ella le dice ciertas cosas para que él entre en juego, el personaje de él entre otra vez en esa vorágine de engaño, vuelven a una normalidad. Es interesante cómo están construidas muchas escenas. Es interesante también que lo juegan en todas las pelis, los planos con reflejos para la construcción de esa doble identidad. Eso también pasa en Infectados, creo que en Los últimos días también llega a pasar en algún momento. Y en esta es absolutamente evidente cómo juegan con el espejo, con los retrovisores, con las ventanas para evidenciar esos cambios y esas dobles personalidades, dobles vidas. Por eso digo que yo creo que es una peli inteligente en algunos sentidos y, por ejemplo, lo del agua me parece un detalle muy guay, ese tema del goteo y que te deje ahí, pero bueno, volvemos otra vez al un 5,5, 6. Es una película total y absolutamente olvidable. Sí, a mí me parece que es una película que se puede ver y que si tienes... Imprescindible. Sí, si tienes hora y media, hora, que no sé cuánto dura, hora 40. Sí. Que me perdonen los hermanos Pastor y esto igual algún día, si alguien lo ve, igual luego si hago yo, cuando dirija yo algo un poco más tal, igual me dicen, mira, lo que hablabas tú, flipao. Y tu peli es una mierda. ¿Sabes que si algún día cuando hagas la peli, Mick, llamaremos a los hermanos Pastor para que durante toda la proyección del preestreno estén haciendo buh, Mick, yo es una película que sí que... ¡Presuntuoso, hijo de puta! Yo sí que es una película que invito a verla. Si alguien tiene curiosidad y que no está mal y tampoco es algo que digas, Dios mío, esto es infumable. Se deja ver. No, hombre, que no, joder. Que yo es que soy muy así y tal. Yo tampoco quiero no, ahora no lo arregles. Has dicho que es prescindible y que es olvidable. Prescindible. Sabes que en YouTube solo va a estar desde este minuto hasta el final, ¿no? O sea, a partir de ahora va a cambiar todo eso y va a decir, no, se ha borrado la información y solo hemos grabado los últimos 10 minutos en los que se habla bien de la película.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué mala suerte. Oye, ya porque veo que esto va para abajo. Mierdas nuestras, que por hacer así una recomendación rápida de cosas que hayáis visto esta semana. Yo la verdad es que esta semana no he parado de ver cosas y además como muy dispares, porque he visto Serbian Film y me he terminado Succession. Esa da para programa, ¿eh? A Serbian Film, ¿o no? No, es que es una película... Es una película de... Pero podemos hacer un especial infantil o algo así, o sea, podemos hacer un... Es infantil, sí. Es una película que además de desagradable es aburrida, es que es Sí, muy aburrida. Es que yo esa película, vamos a ver, yo cuando la estrenaron aquella película en Sitges y aparte con todo lo que, el revuelo que supuso ese año a nivel mediático aquella película, que fue, o sea, a Ángel Sala se le cayó el pelo, es una putada. De hecho, cuando llegó Nacho Vigalondo al año siguiente, presentó Extraterrestre, me parece, y le dijo, lo primero que dijo Nacho Vigalondo, miró a Ángel y le dijo, joder Ángel, vaya añito, cada uno con lo suyo. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que yo soy la única película, creo, es que una cosa, Film Affinity a la que le tengo puesta un 1. Y porque no hay 0. Ese año fue en el que a Nacho Vigalondo se le escapó lo de algo así, algo relacionado con Hitler, ¿no? Es que sí, ¿no? Es que no me acuerdo. Aquellas bromas en Twitter de que creo que era eso, las de Hitler, la bala perdida de Kennedy, bueno, una serie una serie, o sea, que fue borracho una noche, llegó a casa y se puso a tuitear, es como... Sí, que le quitaron el blog del País, creo, le quitaron varias cosas. Yo soy defensor de A Serbian Film. Soy defensor. Bueno, porque tú tienes algún tipo de fetiche con los bebés. Lo dejo, no sé por qué. No sé por qué lo dices. La película es mala como el chavismo, de verdad. Es que... como el chavismo, ¿qué ha pasado en el chavismo? Es terrible la película. Pero bueno, yo no quería recomendar esa ni quería ni siquiera detenerme. Yo quería recomendar Alois Nebel, una película checoslovaca de Tomáš Lunda, que es una película de animación. No la conozco. En 2000... ¿Cómo has dicho? Alois Nebel, que está en Filmin y ganó en 2012 el premio del cine europeo a mejor película de animación. Estuvo también en Sitges como mejor película de animación, en el Festival de Gijón también estuvo. Ah, ya sé cuál, no la he visto. Y es muy chula, Vale. Dentro de animación para adultos, de un rollo así de cómic, rollo de novela gráfica, muy recomendable. ¿Alguna cosa así rápida que tengáis vosotros? Mira, ahora que hablas de animación para adultos, no sé muy bien dónde me he metido. Bueno, pensaba que sí, pero he empezado de Midnight Gospel, Pendleton Ward. Esta es como una soberana regadera, macho. Desde aquí, desde este programa, yo pensaba que iba a ser como un nuevo Hora de Aventuras, que también tiene sus cositas un poco locas. Joder, sí, aunque aquí se ha vendido Hora de Aventuras como una serie infantil, no lo es. No, bacon frito. Nunca lo ha sido, sí. Eating pancakes, ¿no? Es en inglés. Bueno, si ya a alguien le perturbaba en algún momento algo de Hora de Aventuras, lo cual veo normal y lógico, The Midnight Gospel es un paso más en la perturbación mental de este señor, y el primer capítulo, el corolario y la moraleja es: las drogas son buenas. Ahí os lo dejo. Excelente. Pues, es una serie en la que no callan, con unos conceptos demasiado abrumadores, y es una locura. Voy a empezar el capítulo 3 y no sé si verlo directamente. Creo que me lo voy a ver directamente doblado, porque no... Incluso con inglés subtitulado me abruma un poco. Entonces, y luego Afterlife, estoy con la segunda de Afterlife, que a mí, de Ricky Gervais, que a mí me está pareciendo, ya la primera me embelesó, y esta segunda de momento también, muy recomendable. Es una serie que se basa un poco en la melancolía y la nostalgia, y los personajes son personajes muy de a pie, muy de calle, y es fantástica. ¿Tú, Víctor, con qué andas? Pues 3 cosas rápidas. Habéis dicho lo de animación. Infectados los últimos días. ¡Infectados, Balagueró! No, pero has dicho el tema de la animación, y siempre me viene a la mente la película de Ari Folster. Ari Folmer, de Vals con Basir.
Siempre me parece una peli absolutamente maravillosa. Una joya. Hablamos también de animación. Última temporada que no me la había visto, la última temporada de South Park, ya por fin me la he terminado. Magia pura, absolutamente pura. O sea, el último capítulo ya es que tienen que hacer un programa especial para Navidad y reflexionan sobre el autohacer con cocaína un programa especial de Navidad con Papá Noel y con Jesús. Es una jartada a reír que es maravilloso. Esa gente, otro que tiene la cabecita loquita. Y tenemos ya tenemos hasta la temporada, estamos en la temporada 24, llegamos hasta la 26 ya firmada. Y por favor que no paren porque cada vez... Es verdad que a veces se les nota un poco que hay algún capítulo más flojete, pero es una serie que va a mejor. Y sigo ahí con el Death Stranding, que cada vez me parece mejor por la reflexión que hace sobre el tiempo, sobre la muerte y sobre algunas cosas que me parece... No es un juego para todos, porque es un juego lento, es un juego que te tienes que involucrar mucho, pero me parece una pasada, me parece una auténtica pasada. Ahora que dices lo del Death Stranding y volviendo al tema de lo de los bebés, quería mencionar un juego que va a salir ahora, no sé, es un juego para Xbox que se llama Scorn. Es un juego que está basado en toda la iconografía y la obra de Giger, del diseñador de Alien, y tiene una pinta alucinante. Desgraciadamente hay que cogerlo con muchas pinzas porque es un desarrollo que lleva anunciado y que se enseñó hace como 5 años o 6 años. Hace mucho tiempo, sobre todo ya desde los storyboard y desde algunos conceptos. Y es un juego que hay que... Ojalá, porque tiene una pinta de querer perderse en su mundo. Pero bueno, sí, y para la gente que quiera, pues que vea Xbox, pues anunció algunos juegos, sale también de Medium con la música de Akira Yamaoka, el compositor de Silent Hill, y que también puede estar muy guay, y bueno, ahí es meternos también en otro jardín muy guay. Bueno, pues con estas recomendaciones podemos parar ya hasta la semana que viene. Que la semana que viene, ¿qué vemos, Cojirens? Venga. Vale. Teníamos por ahí apuntado, vale. Sí, ya que hemos tenido un programa de hateo, vamos a un programa de querer in love con esta casa. Sí, porque creo que Cojirens todos la tenemos veneradísima, ¿no? Sí. Real, no hablamos de ironías ni... Una peli muy guay. Que hablamos de la semana que viene de Cojirens y nos despedimos hasta el lunes que viene. Un abrazo a todos. Adiós a todos. Hasta luego. El Quimérico Inquilino, Sergio Béliz, Mick y Víctor Alvarado.